era tataranieto del abogado defensor del auténtico hombre lobo, que no era Benito Freire, sino Manuel Blanco Roma Santa. En la realidad, en la novela que adapté yo, era Benito Freire. Entonces, al ser tataranieto, me fascinó tanto la historia, me fascinó tanto, y yo tenía siempre tantas ganas de meterme con el terror, porque desde niño es el cine que más me gustó, desde siempre. Yo iba a un caserío de chaval y tenía un primo medio impedido, gordo, con no sé qué enfermedad tenía, que con medias pelotas en las manos y en las rodillas rentaba hasta la parte de arriba del caserío, y a mis hermanos nos contaba historias de crímenes, de caserío, de brujas, y desde eso ya se me quedó grabado. Y entonces una de las cosas que más me ha gustado en mi carrera es acercarme al terror, pero buscando la realidad de los orígenes de esas leyendas. En este caso, la leyenda era una copla de ciego, la del abogado de Barnide del Gallego, y zambulléndome, buscando cómo fue la persona esa en realidad, pues fue mi primer acercamiento desde ese punto al terror. Años después yo hice algo parecido en Aquelarre contra la defensa de las brujas, en la Inquisición, y he jugado en otra película también al orígenes de los zombies, en Bandera Negra, que es más en plan más ligero, explicaba cómo los zombies pueden funcionar. Entonces yo más o menos lo que quería es acercarme a un mito como un hombre lobo y cómo fue de verdad. Y eso fue lo único que tenía yo en la cabeza. Y con el hijo tataranieto del abogado defensor del personaje original, pues hicimos este guión zambulléndonos en ellos y sin preocuparnos en nada más, ni en el cine del terror, ni en el gótico, ni en nada. Era lo único que yo quería, es hacer esta historia así. ¿Y se planteó un momento poder lograr el gallego? No, lo que pasa es que tuvo muchos problemas, porque entonces la censura era terrible. Entonces había que, para rodar una película, primero que tenías que presentar el guión. El guión había que sellarlo página a página, y las páginas que no tenían sello tenían una pega que había que cambiar. Entonces el guión original era mucho más fuerte que esto, porque Benito Freire, antes de matar a cada mujer, y la niña incluso, las imaginaba desnudas. Y entonces eso me lo prohibió terminantemente, que saliera desnuda ninguna víctima, y además que lo de ahogar a la gente en el cuello y luego comérsela, que era lo que estaba más claro en el guión, sin llegar al gore, porque entonces ni existía, yo lo tenía mucho más crudo y más realista. Entonces dijeron que o se sugería nada más o no se podía rodar la película. Entonces lo único que he podido hacer es que López Vázquez me empieza a morderle a Nuria Torray, la actriz, y luego pues empieza a morder con la mano en el suelo, y nada más. Entonces esos son los grandes problemas que hubo con la censura. Esos son los más terribles. Evidentemente me interesaba rodarlo, pero luego llegaron más problemas, porque luego hay una cosa que se llama la industria. Entonces yo quería producir esta película con la ayuda de mi familia, y creamos una productora que se llamaba Amboto Filmeac, una productora vasca. Amboto es un monte que hay en Vizcaya, famoso por las brujas. Hay una bruja muy ilustre en la leyenda popular vizcaína, que es la dama del Amboto, y Amboto Filmeac, Amboto Film, se produjo la película. Y entonces, pues a partir de ahí nos metimos en hacer la película. Yo quería hacerla muy barata, quería hacerla en blanco y negro, con José María Prada, y llamándose El Bosque de Alcines, o si no, Lobisome, que era un título que yo tenía, incluso que tenía, y existe por ahí el conservo, afiches que pone Lobisome, y en las dos OEs, en una está López Vázquez en positivo y la otra en negativo. Pero luego llega la industria que también es una forma de censura, pero bueno, creo que se ha ido ganando en ese sentido, porque no sé qué hubiera sido en blanco y negro con José María Prada y con el título de la novela, porque exigieron que el bosque se llamara El Bosque del Lobo, que me parece muy bien, exigieron que fuera en color, que me parece muy bien, y exigieron que en vez de José María Prada, que decía que era gafe, además que no tenía nombre suficiente, que pusiera una estrella, y si no ponía esas condiciones, pues no hacía la película. O sea que después de haber pasado la censura, me encuentro con todo eso y con mi familia, que había metido dinero, y entonces pues tuve que aceptarlo todo, y me pareció bien. O sea que todas esas cosas, pensé en López Vázquez, que había hecho una película con Saura ya en plan dramático, y sabía que no era el cómico absurdo de tantas películas tontas, pero que tenía mucho talento. Y entonces con él me porté y se portó maravillosamente.
hubo que cambiar de personaje, hubo que... Bueno, el guión suyo tenía tantas páginas escritas por él en la parte blanca del guión como en la parte escrita. Y le digo, pero José Luis, ¿por qué tienes tanto, escribes tanto? Y dice, mira, Pedro, yo este año he hecho 12 películas, una cada mes. Entonces, en todas tengo que apuntar cada plano, cada secuencia, en cuál es mi situación física, de todo tal, para al ir a rodar de un mes en otro, de película a película, tengo que cobrar, tengo que tenerlo todo muy bueno, y sobre todo esta película que me la tomo muy en serio, quiero saber exactamente en qué momento está el personaje y a dónde va. Y todo eso lo tenía perfectamente escrito y rayado y tal. Ese fue un poco el planteamiento. Y gracias a eso presentamos la película en el Festival de Valladolid, que entonces no se llamaba Seminci como ahora, sino se llamaba Festival Religioso de Cine, Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos, que ya llamarse. Y ahí normalmente pateaban todas las películas españolas porque debía ser que iba cada horror terrible, y en esta no nos quedaba más sitio para externarla o para intentar tener un poco de promoción, y fue absolutamente espectacular. Eso no es inolvidable, la ovación de López Vázquez y mía saliendo de allí, y nos concedieron el premio San Gregorio, y con todo esto se estrenó. Y una vez estrenado, yo recuerdo que se estrenó en Madrid en el Cine Amaya, y pasaba yo, porque soy muy curioso y quería ver la reacción de los públicos a la salida, y sobre todo me fijé y me acuerdo, porque estoy hablando de hace 50 años, son recuerdos de hace medio siglo, y recuerdo estar viendo los carteles que ponían en la entrada con López Vázquez, tal como lo habéis visto en la película, y había unas señoras que veían los carteles y decían, ay, López Vázquez, debe disfrazarse así para ligar. y yo volvaba diciendo, joder, me parece que no he debido coger a este señor o lo que sea, o no entiende la gente nada. Pero entonces ocurrió un asunto mucho más grave. El presidente del gobierno, Carrero Blanco, en aquel momento, el famosísimo Carrero Blanco, que luego voló al cielo oportunamente, pues Carrero Blanco, este siniestro personaje, pues le debió llegar a oídos que era la película, era una historia que fomentaba la leyenda anti-española, la leyenda negra, y que era todo mentira y tal. Y entonces pidió una misión en la presidencia del gobierno. Y yo, que era productor, tuve que mandarnos una copia, y el que estaba presente en la sala del lado escuchó todo lo que decía, y luego me enteré de lo que ese personaje decía. Por ejemplo, en cuanto vio que los niños estaban viendo cómo un caballo montaba una yegua, cosa absurda, dijo, ¿cómo un niño puede ver estas cosas? Y luego después le escandalizó que el cura, el tratamiento del cura, que por una parte en un sueño del niño, cuando se va a marear y caerse por un pequeño precipicio, en vez de ayudar al niño, agarra la cruz que mantenía el pobre crío. Y sobre todo, que el cura, en el momento en que decide captar, ir a la caza del lobo, del lobisome, se santigua y luego coge el fusil. Esas cosas le parecían que era fomentar todo la España negra, y esas cosas que entonces el franquismo las tenía tan acentuadas y tan terriblemente así. Pero bueno, eso fue un poco todo. Pero a pesar de eso, hubo gente que le dijo, mire usted, esta película tiene el premio San Gregorio en el Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos. O sea que conviene no... Y había prohibido otras películas recientemente, Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, por ejemplo, y gracias a eso pues suspendió la prohibición, y mi familia no se arruinó y siguió la película funcionando muy bien, de crítica, de público. Luego fue el Festival de Chicago, donde López Vázquez se llevó el Hugo de Oro de la mejor interpretación, y luego la revista Variety, que es un poco la Biblia del espectáculo, ya empezó a hablar de mí como un director a seguir y tal y tal y tal. Y bueno, que sí, donde empezó mi carrera de verdad, que sigue, que continúa 50 años después. O sea que más o menos este es un poco resumen de lo que pasó a lo largo de la película. Hay una pregunta aquí, ¿verdad? Buenas. Nada, yo quería, ya se ha apuntado un poco, quería saber cómo fue el trabajo con López Vázquez y su caracterización y bueno, básicamente cómo fue rodar con él. No, estupendo, absolutamente maravilloso.
Él estaba, como he contado, tan bien preparado todo, que luego él no era del método Stanislavski ni de nada. Decía, ¿qué método estudias, José Luis? Y yo, dice, me pongo a oscuras en silencio con el guión, me pongo con los codos apoyados y estudio. Y luego procura hacerlo bien. Sigo las direcciones. Ten en cuenta que después de esto yo me quedé fascinado con el trabajo de José Luis. Bueno, todo el mundo se quedó fascinado. Fue una gran sorpresa. Y yo es el único actor que le he llevado 4 veces después en películas. Le llevé después en No es bueno que el hombre esté solo. Le llevé después en Aquelarre, hacía de inquisidor, y en El maestro de esgrima hacía de policía. Y poco antes de morir yo hice el teatro El Pisito de Azcona, y él había hecho el cine y quería que hiciera, me grabara una voz para la obra de teatro, pero ya estaba muy mal. Fui a visitarle y no veía bien, no oía bien, y me agarraba la mano y me contaba cosas del rodaje del Bosque de Lobo que ni yo me acordaba. Fue muy emocionante y muy duro, pero así acabó mi relación con José Luis, que fue una maravilla. Creo que es de los mejores actores, no de Europa, del mundo, a la altura de los grandes americanos, de los italianos, de los franceses, porque hacía todo tipo de papeles, los hacía muy bien. Incluso hizo una película con George Cukor, creo que era Viajes con mi tía, no me acuerdo qué era, y George Cukor le dijo que quería llevárselo a Estados Unidos, y él, por no andar aprendiendo inglés siendo mayor y tal, y dijo, no, yo, muchas gracias, thank you, y luego aprender y poco más. Él dice, prefiero quedarme en casa, y afortunadamente siguió con una carrera estupenda hasta que ha muerto hace relativamente poco, 8 o 10 años. Sí, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo hubiera hecho esta película si no hubiera habido películas, si por ejemplo no lo hubiera hecho ahora. Si lo hubiera hecho ahora, no llegaría a gore, que no es lo mío. Veo cine gore, veo de todo, no me asusto por nada, pero por supuesto hubieran salido las víctimas desnudas y hubiera habido un poco de sangre, hubiera visto un alguien como muerde, e incluso me hubiera atrevido a sacarle un poco comiendo para ver el montaje si me atrevía a montarlo o no, porque puede ser incluso fuerte o ridículo. Nunca se sabe con López Vázquez. Era un arma de doble filo en muchos sentidos antes de saber la película, porque había hecho una película solamente seria con Saura, y el ruido que había, como luego temí cuando en el público veía los carteles y decía que se disfrazaba así para ligar, pues igual hubiera rodado también comiendo un poco, porque antes en Euskadi y supongo en Galicia también y en otras partes a estos personajes le llamaban sacamantecas. Este personaje concretamente vendía también sebo, que se dice que hacía parte con los cadáveres, era la manteca que utilizaba. Entonces, pues hubiera dado, pero tampoco lo hubiera complicado la película mucho más. La hubiera hecho un poco más libre, pero de por sí creo que la historia tenía suficientemente fuerza. Y hubiera rodado más y luego me lo hubiera pensado bastante el montaje, pero algo más se hubiera puesto. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. De entrada, felicitarle por la película, que aunque tiene 50 años, realmente es fascinante la imagen que tiene, o sea, creo que es muy poderosa. Entonces quería hacerle una pregunta de broma y una pregunta en serio. La de broma sería, ¿cómo ha conseguido tantas moscas para hacer el rodaje? O sea, ¿cómo es posible que una escena hubiera tantas moscas al principio? Moscas. Sí, es que de verdad que no sé si salían luego en los créditos, pero es que estamos muy serios, ¿no? O sea, ¿cómo ha conseguido tantas moscas este hombre para esta película? Había que poner diseños del baile de las moscas. Sí, porque era fascinante ver tantas a la vez. La verdad es que era una Galicia maravillosa. Sí. Pero una absolutamente Galicia maravillosa, y las moscas estaban allí, afortunadamente. No hicimos que cerrar las ventanas para que no se escaparan y que se pusieran encima de los cadáveres y de la gente y todo eso, porque creo que ha ayudado mucho a la película. Sí, realmente creo que es un personaje más, ¿no? Dentro de, sí, había que ponerlo como coro. Exactamente. Y luego la pregunta en serio ahora, ¿no? Es que en esa aproximación a ese mundo, ¿no? De los alobamientos, ¿no? Que es lo que aparece en esta película. No sé si su curiosidad le llevó a ver si había también, si ese mal también afectaba a mujeres, o sea, sería alojamiento de mujeres.
alobamientos, es decir, el hecho de que hubiera Sí. mujeres que también fueran poseídas por este mal, y si siempre las víctimas eran mujeres, o sea, si había casos de hombres asesinados porque en esta película, que está basada en un hecho real, ¿no? Pues obviamente pues parece que todas las víctimas eran mujeres, o sea, que había un elemento pues de posesión, por así decirlo, de fantástico dentro de ese mal, ¿no? Pero curiosamente todas las víctimas eran mujeres, ¿no? Sí. Entonces esto era como, siento que te quería poner esto encima de la mesa, ¿no? O sea, No. es decir, si era un mal solamente que afectaba a hombres, No. y siempre las víctimas eran mujeres, ya está. No, es que era así. Bueno, el patriarcalismo, el machismo y todo esto es caducado hasta hace un cuarto de hora y todavía no sé todo esto. O sea que, digamos, que eso era así. No había mujeres lobas. Igual en alguna película de esas que han puesto también en Sitges, pues posiblemente haya habido mujeres lobas. Pues normalmente eran hombres pues absolutamente desquiciados, locos y como en este caso era un perturbado, un enfermo epiléptico que se creyó a sí mismo que era un hombre lobo, confesó que era hombre lobo y confesó todos esos crímenes y acabó como hombre lobo. Y es creo que el primer caso de hombre lobo que como tal ha sido juzgado, y en el fondo es una especie de asesino en serie más. También hay asesinos en serie, normalmente son tíos todos. Pero bueno, la historia es la que manda. Hay una evolución social afortunadamente, pero la realidad ha sido lo que es. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo quería preguntarle por el espacio, o sea, por el paisaje, por cómo se integra al relato, a la historia, el lugar en el que sucede, porque para mí es parte importantísima de la película. La película se acabó llamando El bosque del lobo también, ¿no? Y quería un poco que comentara. Bueno, es que la película está rodada exclusivamente todo en Galicia. Interiores y exteriores y todo. No hay nada de plató, nada rodado en Madrid ni en ningún sitio, y todo, absolutamente todo. Y lo que sí queríamos es que tuviera un castellano, no como de Valladolid, que es el oficial, digamos, sino un castellano gallego, tipo Valle Inclán. Las obras de Valle Inclán tienen esa forma de hablar que tienen en la película. Eso estaba en la novela y lo respetamos también para que tuviera ese aspecto gallego también, incluso el diálogo. Y el paisaje, yo soy muy pijo con las decoraciones y con las ambientaciones. Me gusta mucho ambientar una película de época porque tengo unas cuantas ya que he ambientado. Y entonces, pues recorrí todo Galicia, incluso los Baldadiños, otro homenaje a Valle Inclán, que son las personas con grandes defectos, que salen en una secuencia de homenaje a Valle Inclán. Eso es lo único que encargué desde Madrid, un tren que vinieron varios para hacer esa secuencia de la Sansón, el enano y los impedidos y el que baila y todo eso, y luego rodaron y se fueron. El resto es todo, bueno, toda la película está todos los paisajes y todos los interiores, todo absolutamente rodado en Galicia. Gracias. No sé si alguien se quiere animar a hacer una última pregunta. Bueno, si no es así, agradecerle a Pedro Lea su presencia, ha sido muy interesante todo lo que ha contado. Ha sido un placer para mí estar aquí y nada más.